¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Testimonios, en donde con nuestro invitado platicaremos, conversaremos de su vida antes y después de Cristo, las circunstancias del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y qué fue lo que los llevó a tomar una decisión por Cristo. Platicaremos de sus logros, sus tropiezos, sus triunfos, sus anécdotas. Conoceremos aspectos de su vida curiosos, decisivos, reflexivos y tal vez hasta escandalosos. Así es que no le cambies porque vamos a platicar. Bien amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Les invitamos nuevamente a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube y Facebook, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy nos encontramos en un episodio más del Testimonios, donde platicamos con algunos hermanos acerca de su vida, de cómo llegaron al conocimiento del Evangelio y cómo ha sido su caminar con Cristo. Y la verdad me da mucho gusto, porque ya tenemos rato de que no nos veíamos, de estar aquí con el buen Pedro Alberto Gutiérrez Castillo, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas Muy bien, gracias por bueno. venir. Gracias a ti, Abraham. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tus micrófonos y hablar a tu audiencia. Y pues sí, es cierto, ya tenemos mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, así. Desde la última vez. No, ya hay una historia ahí detrás aquí con el buen Pedro y nos da de veras mucho gusto, Pedro, que nos acompañes para platicar un poquito de cómo ha sido pues tu vida antes, después de Cristo, el caminar y pues yo creo que siempre es bueno conocer el contexto de la vida de los hermanos para entender un poquito pues todo lo que hay detrás y cómo Cristo ha obrado en nuestras vidas, ¿no? Sí, claro, y sobre todo si se puede apoyar a alguien más que quizás Exacto. pueda ser edificada a través de este tiempo, pues qué más que bueno aprovechar las redes sociales, el internet y todo esto para llegar a más personas. Porque aparte no es nada más para enterarnos de a ver cómo llegó a Cristo, porque habrá personas que a lo mejor pasen o estén pasando por circunstancias muy similares Claro. y de ahí se pueden animar, se pueden, oye, pues a mí me pasó lo mismo, ¿cómo le hizo este hermano, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es la intención. Así es que les invitamos a que se echen un cafecito con nosotros, un jugo. Yo estoy tomando un café venezolano, ahorita les voy a decir por qué. ¿Tú qué estás tomando, Pedro? Es agüita, es agua. Agua del manantial de aquí de Valleverde. Así es que, pues vamos a platicar con el buen Pedro. Y Pedro, yo estoy seguro que muchos no te conocen. Pues platícanos quién es Pedro, a qué se dedica, qué hay de Pedro Gutiérrez. Claro, me gustaría comenzar iniciar este tiempo comentándoles que pues soy extranjero, soy peregrino y advenedizo en esta ciudad que me ha acogido Sí, durante 11 años aproximadamente 11 años. que tengo aquí en La Laguna. Ujú. Eh, como te comentaba detrás de cámaras, ya le voy al Santos, ya le voy a Algodoneros. Entonces sí, soy un aficionado más. Ya, torreonense por adopción. Sí, así es. Pero eres de Pero soy venezolano. Es mi nacionalidad venezolana. Nací en Venezuela, en un estado que se llama San Fernando de Apure. Y este estado se dedica mayormente a la parte de la agricultura y la ganadería del país. Sostiene al país en cuanto a estas áreas. Y pues allí nací, crecí, estudié y pues también compartí muchos tiempos, como lo comentabas hace poco, buenos, agradables, desagradables. Y bueno, por la gracia de Dios ahora estamos acá en México. ¿Hace cuánto que llegaste a México? Llegué aquí hace 11 años. Bueno, lo que tienes en Torreón, o sea, Sí, llegaste así directamente es. a Torreón. Sí, llegué directamente a Torreón. Yo inicié aquí en México porque me casé con una lagunera. Te expropió. Sí, de allá Te expropió desde allá. Sí, así es. La conocí y realmente ha sido una bendición para mi vida. Ahora ya llevamos 11 años de matrimonio y indudablemente han sido muy fructíferos, muy buenos. Y he aprendido a través de ella también a conocer mucho más a Dios, a tener una relación más cercana con Él. Claro.
Un saludo a Laura, que aquí también nos acompaña, que es la esposa de Pedro. Y en ese lapso, Pedro, de los 11 años, pues tú ya venías de haber estudiado, bueno, ya creciste, como dices, creciste y estudiaste ya. eh, ¿Y te viniste por ese motivo, porque te ibas a casar o se fue dando en el transcurso? Sí, fíjate que en todo el tiempo que duramos mi esposa y yo, que inició nuestra relación, obviamente dentro de los temas que se platican está en dónde viviremos. Pues sí, Y eso fue uno de los temas pues que se pusieron sobre la mesa. claro. Y desde mucho antes nosotros habíamos, bueno, en fin, yo había tomado la decisión de regresar o de vivir en Venezuela. Ándale, Mi vida de cierta manera ya estaba establecida, ya tenía un claro. trabajo, ya tenía pues casa, bienes, eh, y todas estas cosas me inclinaban hacia Estar allá. el objetivo de estar allá. Entonces, dentro de todo el tiempo del noviazgo, nuestra visión fue vivir en Venezuela. De hecho, me caso en México y tomamos la decisión de casarnos acá y regresar a Venezuela. Sí. Y así le hicimos. Fue como que, bueno, nos casamos en México, pero nos vamos a Venezuela. Sí, así es. De hecho, todos los invitados de la boda fueron de mi esposa, fueron todos mexicanos. Pues sí, Este, estaban aquí. sí, invitamos a toda la congregación, Ujú, nos acompañó en ese momento especial y de Venezuela únicamente vino mi madre. ujú. Aquí estuvo con nosotros. Ok. ¿Y entonces qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Nos regresamos a Venezuela y estando allá duramos aproximadamente unos 6 meses en Venezuela. Te digo, nunca pasó por mi mente el hecho de regresar nuevamente a México, nunca estuvo dentro de nuestros planes. Y recuerdo que en ese entonces estaba un amigo encargado de acá de la iglesia en Torreón y nos extiende la invitación para poder venir a apoyar dentro de algunos ministerios de la iglesia local. Estuvimos un tiempo orando, digo, no fue una decisión tan fácil No, claro. de dejar todo atrás y seguir en obediencia a Dios. Y si nos tomamos un tiempo de oración, mi esposa y yo, buscando la dirección de Dios, buscando la guía, Dios responde y pues evidentemente hubo oposición de toda mi familia. Nadie dentro de la familia apoyaba mi decisión Claro. de salir del país. Pero indiferentemente a eso, sabíamos que Dios nos estaba hablando para poder salir de allá. Entonces, pues pudimos organizar todo, gestionar toda la papelería que se necesitaba, que fueron varios documentos que se tuvieron que reunir y que se tuvieron que pasar por la Embajada de México en Venezuela. Claro. Entonces sí duró un poco de tiempo todo el trámite, pero una vez que ya lo teníamos en mano ya tomamos la decisión de venirnos acá a México y desde entonces aquí estamos pues apoyando y sirviendo a la iglesia local. Sí, claro. ¿Te reúnes actualmente? Bueno, tú y Laura se reúnen en. Nos reunimos en la Iglesia Bautista del Norte. Estamos acá en el Boulevard Revolución, justamente de espaldas Ujú. al Super Nazas. Sí. Para los que conocen allí, la zona es acá en Nazas, entonces estamos al oriente Sí, de la claro. ciudad. Sí, de hecho ahí se reúnen Jorge Cárdenas y Brenda Estrada, que ya han estado también con nosotros aquí en este espacio. Por ahí pueden buscar sus videos en el canal, pero Pedro y Laura se reúnen ahí donde están Jorge y Brenda. Sí, así es. Y yéndonos un poquito más atrás, Jorge, perdón, No te Pedro, preocupes. me quedé con la idea de Jorge. Un saludo a Jorge si nos está viendo. Yéndonos un poquito atrás, ¿qué fue más bien cómo empezaste a escuchar de Cristo, del Evangelio, la Biblia? ¿Cómo fue tu vida en Venezuela? Sí, claro. Yo creo que muchos jóvenes se van a identificar con mi historia porque yo nazco dentro de una familia cristiana y quizás algunos pudieran decir que es una ventaja el hecho de nacer dentro del seno de una familia cristiana, pero al igual que todos nosotros, los seres humanos, necesitamos un encuentro con Dios de manera particular Personal. y personal con Él. Entonces, nazco dentro de una familia cristiana, pero eso no me hace una persona diferente a otra que no tiene a Cristo. Además de que yo nací dentro de una familia cristiana,
nací en una familia disfuncional en un inicio, porque mis padres no podían tener hijos al momento de casarse. Y duraron muchos años intentándolo, aún siendo cristianos, mucho tiempo de oración. Y Dios responde esa oración, mamá queda embarazada, pero papá no logra reconocer que era un milagro de Dios, sino que pensó en una primera instancia que era una infidelidad por parte de mi madre. Pero tu papá era cristiano. Sí, papá era cristiano. O sea, él estuvo orando por eso y cuando pasó no lo creyó. Así es. Eso ocurrió en su corazón y en su vida se fue alejando de Dios. Al final terminaron divorciándose ambos. Mamá tuvo la custodia de mi persona y yo era un niño muy pequeño, estaba recién nacido. Y de ahí en adelante yo corté toda relación, más bien papá cortó toda relación conmigo. Sí. No nos vimos durante muchísimos años, ya más adelante te cuento en qué momento exacto fue donde nos volvimos a reencontrar, precisamente gracias a la obra y la labor que el Espíritu Santo hace en tu corazón, te redarguye. Pero bueno, nací, crecí viendo a mucha gente de mi familia yendo a la iglesia, muchos de ellos cantando, muchos de ellos, para mí era algo rutinario el ir a la iglesia. O sea, toda la familia estaba involucrada en la dinámica de la iglesia y tú ya lo veías como rutina. Sí, como algo normal, esa era mi normalidad. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, yo siento que eso fue un momento en donde sí hubo mucha rebeldía en mi corazón. Y debido a que quería estar con compañeros y hacer lo que el resto de los jóvenes de este mundo hace y participar en esos eventos, eso hizo que obviamente pues le diera de cierta manera la espalda a Dios. Y no fue sino hasta mis 15 o 16 años que en una ocasión estábamos en un velorio. Digo, a pesar de que ya era joven, adolescente, y iba a la iglesia local en Venezuela, nadie dentro de la iglesia local me había presentado a Cristo. Absolutamente nadie. Todos asumían que yo era cristiano por el simple hecho de haber nacido en una familia cristiana. Pues es que ese fenómeno que tú comentas, pues pasa más seguido de lo que pensamos, por lo mismo, porque asumimos, oye, pues ya nació en una iglesia, en una familia cristiana, pues ya conoce, escucha, canta, memoriza, Así es. Pero esa persona no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo. Así es. Sí, no había un nuevo nacimiento en mí hasta mis 16 años. Recuerdo que estábamos en el velorio de una prima que había fallecido. Y al igual que aquí en México, se acostumbra a invitar a un pastor o a alguien a que dé unas palabras o haga una predicación, que normalmente es evangelística. Claro. Y yo recuerdo estar allí en medio de la multitud, en medio de la gente que estaba allí. Muchos eran familia. Y este hombre platicaba y hablaba de un convertimiento, de que cada persona es pecadora y que necesitaba un arrepentimiento para poder ser salvo. Y mientras que yo escuchaba el evangelio de Dios a través de este hombre, el Espíritu Santo en mi corazón me decía, tú eres ese hombre. O sea, tú eres ese que aún no me tienes, aún no me has recibido. Y al término de esta predicación, él hizo el llamado, dice, si aquí hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, pues yo le invito a que pueda pasar enfrente y que pueda reconocer a Cristo en su corazón. Y es cuando hizo la invitación, yo pasé enfrente. No dudaste. Y no dudé, pero recuerdo la mirada de todos en mi familia, observándome caminando al frente. Que ya no era, dijeron. Así es. Todos mirándome y yo con lágrimas en mis ojos, sabía en mi corazón que no lo había recibido y que necesitaba, había ese vacío en mí. Pues todos me miraron así extrañados precisamente por esto, y bajo ese contexto fue que yo reconocí a Cristo como mi Salvador a esa edad de 15 años. Órale. Y pues ahora sí ya te podían ver diferente, ¿no? De que, pues yo pensé que sí era, bueno, ahora ya es. Sí, así es, por eso te digo, quizás muchos padres puedan sentirse identificados porque pueden pensar que ya son salvos sus hijos,
por el simple hecho de que se les predique la palabra o de que vayan a la iglesia. Pero sabemos que no somos salvos por obra. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos. No por el hecho de estar en una iglesia cristiana, asistir regularmente, pues ya es cristiano. Así es. Igual me puedo ir a una iglesia católica, ir regularmente y no por eso soy católico, o con testigos de Jehová, el que sea. Tiene que haber un cambio en el interior, y en este caso con nosotros, como hijos de Dios, pues tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí, no? Sí, así es. Podemos tener la pinta, podemos tener hacer todo lo que los demás hacen en la iglesia, pero si no hay un nacimiento nuevo, pues no. Sí, así es. Y indudablemente ese fue un antes y un después para mi vida. Digo, al final de ahí fue donde comencé yo a llevar estudios más profundos de la palabra de Dios, a escudriñar un poco más la palabra de Dios, porque de hecho en la iglesia donde nací no era algo que se cultivaba mucho. El hecho de que, sí, así es, el hecho de que insistieran en el estudio de la palabra de Dios a tu corta edad, desde tu juventud, sí, claro, no era algo que se miraba muy comúnmente. Normalmente se acostumbraba a decir, no, es el pastor o el que va a predicar es quien debería de tener una relación con Dios para yo poder ser alimentado a través de él. Claro. Pero no se nos enseña de que va a llegar un momento donde tú tienes que crecer naturalmente, espiritualmente, y ahora tú debes de dar fruto a la vida de otros. Entonces eso lo aprendí después que yo pude recibir a Cristo en mi corazón. Y ahí en esa iglesia entonces fue como que tu despertar. Aparte empezaste a interesarte más por estudiar la palabra, porque pues ya el Espíritu Santo estaba obrando en ti, ya te estaba dando el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿va? Antes a lo mejor pues no te interesaba porque pues no tenías el Espíritu, y ahora que ya lo tenías, bueno, pues quiero más, ¿va? Quiero alimentarme, que eso es algo que debería ser natural también en todo creyente. Oye, pues ya lo tengo, quiero más. Sí, así es. De hecho, muchos años después, cuando conocí a mi esposa, pude conocer algo que se llama discipulado bíblico. Y fue algo que cambió mi vida por completo. Me dio una nueva visión, porque es algo que no se practica, por lo menos no en la ciudad donde yo soy. Sí. No sé si por el hecho de ser una ciudad pequeña, con pocos habitantes, no hay ese tipo de estudios que te lleven, ¿verdad?, a llevar una comunión con Dios. Pero a través de ella pude conocer el discipulado. Durante el tiempo que la conocí, pues prácticamente pudo darme un discipulado virtual, porque en ese momento ella se encontraba acá en México y yo en Venezuela. Y la pregunta obligada, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue el flechazo? Fíjate, para los que nos oyen y quizás no son de nuestra generación, Tampoco somos tan viejos, quizás no van a conocer algo que se llama Messenger. Messenger, claro. Ahora hay un Messenger de Facebook, pero ese era otro Messenger que mandaba zumbiditos. Claro. Cuando hazme caso, era el zumbido. Sí, no, las nuevas generaciones no van a saber ni qué. No van a saber. Probablemente sus padres sí lo conozcan. Sí, a través de esa plataforma, que era como lo previo a Facebook que hoy conocemos hoy en día, se comunicaban las personas que estaban pues lejos. Entonces, la manera de yo poder tener un amigo a través de esa aplicación era a través de su correo electrónico. Claro. Mi esposa aquí en México quería agregar a un compañero de la iglesia, a un hermano de la iglesia, y se equivoca en un número al momento de agregarlo. Entonces eso hizo que ella aceptara a una persona en Venezuela, pero no era yo. Ella terminó agregando a su perfil a un compañero de mi universidad. Entonces durante un tiempo ella de hecho no se había dado cuenta que lo había agregado hasta que comenzó a escuchar palabras extrañas y frases extrañas. Entonces pues se dio cuenta de que no era la persona que ella pensaba que era. Después de un par de pláticas que agregó el correo equivocado, resulta que se da cuenta que agregó a alguien desde Venezuela. No suena como al que yo conozco. Exactamente. Bueno, no escribe como el que yo conozco. Exactamente. Entonces,
Pues esta persona era un joven converso de mi universidad, de mi salón. Y mi esposa me comentaba que ella quería conocer cómo era el cristianismo en Venezuela. Entonces comienza a hacerle preguntas. Él obviamente desconocía esas respuestas, pero le dijo, pero tengo un compañero en mi universidad que quizás puede darte las respuestas que tú andas buscando. A mí no me preguntes, yo no sé, pero sí sé quién sí sabe. Exactamente. Entonces él comparte mi correo electrónico, mi esposa lo agrega y de esa manera fue como hubo un primer contacto. Fíjate. Sí, así es. Bendito internet, bendito Messenger. Sí, ojo, para los jóvenes de hoy en día no lo intenten en casa, ¿eh? No, y ahora es muy peligroso hacer eso. Sí, no lo intenten. Sí, claro, hubo mucha oración de por medio, hubo mucho tiempo de comunicación. De hecho, en la primera ocasión que yo vine a México a conocer a mi esposa y a su familia, el pastor de jóvenes de mi iglesia me acompañó para dar testimonio de quién era yo. Entonces, a partir de ese momento... Que no fueras a ser el otro que estaba contactando. Sí, claro. Sí, a partir de ese momento comenzamos a tener pláticas muy buenas con respecto a lo que es la palabra de Dios y lo que te comentaba del discipulado bíblico. Eso vino a darme un nuevo enfoque espiritual, una nueva visión de lo que Dios realmente quería. Y me pude dar cuenta de muchos errores que teníamos en nuestra iglesia local, de muchas malas interpretaciones de la palabra de Dios. Pues bueno, en un primer momento quise yo platicar con los líderes de la iglesia con respecto a estos errores que habíamos cometido, porque quizás la persona que fundó la iglesia en sus inicios, pues así había interpretado la Biblia y así se había quedado durante muchísimos años. A lo mejor no con mala intención, Exacto. pero a su parecer, ¿no? Así es. Sí, entonces, pues bueno, a través de eso comencé a tener una buena relación con Dios y al punto de poder yo decir, pues necesito ahora cambiar un horizonte diferente, algo que pueda ir en este tono, ¿verdad? En este tenor. Ok. Sí, pues ya tenías un poco más de conocimiento y pues ese conocimiento, lo que pasa es que cuando uno empieza a escudriñar la escritura, a estudiarla como tal, obviamente nunca vas a terminar. Claro. No terminas de conocer la escritura y siempre hay algo que te lleva a lo mejor empiezas con un tema, pero ese tema te lleva a otro tema y ese tema a otro tema y todo se engloba en lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? En el diario vivir. Pero es interesante cómo, y ya lo hemos platicado aquí con otro hermano también, cómo a veces nada más nos concentramos o nos enfocamos en leer y a lo mejor a escuchar lo que nos dicen en la iglesia, pero no me preocupo yo en, a ver, yo también, ¿verdad? Quiero leer. Digo, ahora tenemos infinidad de herramientas, tanto en internet como por los diccionarios bíblicos, comentarios, y hay muchísimas herramientas para las cuales aprovechar, obviamente, examinarlas a la luz de la escritura, porque después nos Claro. podemos encontrar con cosas mal interpretadas de que, caray, como que esto no va, ¿verdad? No es Claro. conforme a lo que dice la Biblia. Pero qué bueno que tú lo viste así, ¿verdad? Ya con un enfoque de qué Dios quiere para mí, ¿verdad? Claro, así es. Bajo ese contexto conocí a mi esposa y pues me enamoré muchísimo de ella. Sí. Pues tanto de que en una ocasión le propuse matrimonio a mi esposa. Ya teníamos todo listo para la boda. ¿O no fue por Messenger? Sí, fue a distancia. Sí, pues es que cómo le hacías, ¿verdad? Sí, así es. Ya todo estaba listo, digo, ya había una promesa de matrimonio después de un tiempo de habernos conocidos. Y mi esposa le diagnostican cáncer de colon y fue un proceso bastante difícil para ella, para su salud, para su familia. Y tuvimos que nosotros suspender por algunos años nuestro matrimonio a raíz de esto. Ok. ¿Cuánto tiempo fue eso? Lo suspendimos por unos 5 años, nuestro matrimonio. O sea que ahorita llevarían más, ¿verdad? Sí, ahorita llevaríamos más años de casados. Ok. Y tú te das cuenta, bueno, ella te comenta cuando tú estás todavía allá
en Venezuela. Sí, me encontraba yo en Venezuela y de hecho ella tampoco lo sabía, el diagnóstico, porque la enfermedad durante muchos años se trató como colitis, bajo otro diagnóstico. Cuando se agudiza mucho más la enfermedad, ella está estudiando en Monterrey, estudió en la UCLA, Universidad Cristiana de las Américas, Okay. que está en Monterrey. Ella suspende sus clases para comenzar un tratamiento médico y ahí es cuando se detecta el cáncer de colon. Y ella se entera en ese momento y recuerdo esa llamada que me hace por teléfono un día y me informa la situación actual, ¿verdad? Ya no por Messenger, ya fue por teléfono. Sí, ya fue por teléfono. Ya podíamos establecer comunicación telefónica entre los dos países. Y mi esposa pues me dijo, a ella se le había diagnosticado un cáncer etapa 3. Es una etapa muy avanzada para el cáncer. Y las probabilidades de vida eran completamente nulas. O sea, los médicos prácticamente habían desahuciado su caso por cómo había acelerado durante todos los años el cáncer sin ser atendido. Entonces, en esa llamada ella me dice que pues no, que me regresa la propuesta de matrimonio, que no se iba a poder casar conmigo porque los doctores habían determinado que su tiempo de vida iba a ser el tiempo que durara la quimioterapia. Ese era el tiempo que le daban médicamente a ella. En medio de esa llamada yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo hice un compromiso contigo, Dios, para darte un poco de contexto, antes de yo conocer a mi esposa, yo tenía una novia que no era cristiana. Ya ves, cuando uno es joven dice, no, tranquilo, yo puedo convencerla. Yo puedo atraerla a Cristo. Pero la verdad, no pude lograr ese objetivo. Sí. Y había pasado cierto tiempo y ella ni siquiera había querido acercarse a la iglesia, ni siquiera. Entonces eso me hizo entender de que pues, los años iban a seguir pasando, su actitud no iba a cambiar y pues nada, yo no veía un futuro orientado hacia lo que yo quería. Entonces yo termino esa relación. ¿Cuánto tiempo fue esa relación más o menos? Duró como unos 2 o 3 años más o menos. Yo termino esa relación y comienzo a orar ahora por una joven cristiana. Yo comencé a orar a Dios y yo recuerdo que una noche me levanté a medianoche y le dije, yo he elegido mal basado en mis convicciones terrenales, en lo carnal, ¿verdad? Sí. Y le dije a Dios, tú guíame, tú dame la orientación y ayúdame a conocer a una joven que te ame, una joven que pueda ayudarme a impulsar y hacer lo que tú quieres, a poder cumplir el plan por el cual tú me dejaste, tú me trajiste. Como te comentaba en un principio, mis padres no podían tener hijos. Yo fui una oración contestada para ellos. Claro. Entonces, pues al poco tiempo, después de eso, conocí a mi esposa. Ocurrió todo lo que te comento. Y yo recuerdo que en esa oración le dije a Dios, yo la voy a aceptar como tú me la envíes. Yo recuerdo que le dije a Dios, si tú me la envías, aún sin un brazo, sin algo, lo que tú quieras, lo que tú escojas para mí, yo sé que va a ser lo correcto. Y cuando mi esposa me decía eso por teléfono, esa oración llegaba a mi mente. Sí, te acordaste. O sea, yo por un oído escuchaba lo que ella me estaba diciendo y al mismo tiempo recordaba la oración que hice esa noche a Dios. Y dije, no, yo estoy convencido, le dije, yo estoy convencido de que Dios ha traído a mi vida. Voy a estar contigo hasta donde Dios lo permita. Hasta donde Dios quiera que lleguemos, hasta ahí vamos a llegar juntos. Y vamos a seguir adelante y vamos a salir hasta donde Dios lo permita. Entonces, pues no terminó la relación, sino que continuó, siguió avanzando. Pues fueron mucho tiempo de quimioterapias, de operaciones, de consultas. ¿Y ella estando aquí y tú allá? Sí, ella estando aquí y yo allá. En Venezuela existía un control cambiario de moneda. No era tan fácil como en México. En México vas a la casa de cambio con tu moneda local y te lo cambian por dólares y no pasa nada. En Venezuela solamente una vez al año puedes hacer ese cambio. Ah, caray. Y te lo dan únicamente si tienes un boleto aéreo comprado. Y se activan en tu tarjeta de crédito el mismo día que llegas a tu país de destino.
Entonces sí son varias restricciones con las que yo contaba para poder venir aquí a México. Sí. Entonces eso me imposibilitaba Ujú. el hecho de poder estar presente. Claro. Órale. No, sí era complicado. Sí, así es. Entonces, digo, a distancia pude apoyarla de la forma como Ujú. este, pude hacerlo, estando yo desde allá. Me imagino que se llamaban todos los Sí, días o por Messenger. sí, así es. Sí, así es. Estaba ahí atento a lo que necesitaba o lo que hacía falta en su hogar. Trataba de darles detalles también cuando sabía que iba a llegar a casa después de toda una jornada médica. No sé cómo le hice, pero buscaba una florería cerca y le Ah, decía, ¿sabes sí. qué? Esta es la dirección, lleva flores. Ajá. Y trataba de recibirla con flores, con pequeños detalles que le hicieran ver que estaba allí presente. Sí, exactamente. Toda la distancia, pero presente ahí en espíritu. Sí, así es. Ok, qué bonitos detalles. Y tu familia obviamente te apoyaba, ¿no? Sí, en ese momento, como te digo, había obviamente muchas, quería darle mucho más, pero Ujú. a través de la rigidez cambiaria que existían, Sí, inclusive para hacer depósitos en cuentas internacionales, era muy difícil hacerlo en Venezuela. De hecho, yo localicé a un banco americano para que pudiera hacer la transición del dinero. El dinero viajaba a Estados Unidos y luego viajaba a México. o sea, Venezuela, Estados Unidos, México. Sí, así es. Órale, mucha triangulación. Sí, así es, pero bueno, Dios obró, digo, a final de cuentas, en su Ujú. vida física. Te digo, fue un camino muy arduo, Sí, fue un camino muy, muy cansado, pero bueno, quizás mi esposa después más adelante se anima a contarles a sí, detalle claro, cómo estuvo allí su proceso, ¿verdad? claro. Pero en todo tiempo Dios estuvo presente. Ujú. Después que ese tiempo pasó, después que ocurrieron las operaciones en su cuerpo, pues le dieron el alta médica. Pasaron, ya ves que hay un tiempo donde ya te da un alta médica. Ujú, ujú. Y una vez que lo obtuvimos, dijimos, bueno, ahora vamos a casarnos. Ahora ya se llegó el tiempo. Ya tenemos el alta, ahora sí lo que sigue. Sí, así es. Pero ese proceso de tratamiento y operaciones fueron 5 años. Sí, fueron aproximadamente unos 5 años. Ok, No, fueron como 3 años. 3 años. Y luego viene el alta médica. Ajá, así es. Ok. Sí, lo hacen y posterior a eso hacen chequeos anuales. O sea, te dan un alta médica, pero hay una revisión constante Sí, claro. para ver si el cáncer regresa o evoluciona de alguna forma en tu cuerpo. Ya han pasado ahora ya más de 20 años desde entonces y pues Dios allí la tiene Y cada no, día con más salud y con más vigor. y no has hablado con alguno de los doctores. Ya ve, mire. No que ya estaba desahuciada. Yo pienso que Dios también obró en esos corazones. De Sí, hecho, claro. al día de hoy siguen sorprendidos Ujú. por el hecho de que esta es una enfermedad que le da comúnmente a las personas adultas, Sí. personas mayores de 50 años. Ujú. Verlo en una joven es algo extraordinario, es algo Sí, fuera de lo común. claro. Entonces, eso hizo que en cada doctor donde íbamos, el simple hecho de saber que era una joven con este tipo de cáncer, ya tenían el deseo de querer conocer, más bien ellos deseaban Mm. querer tratarla. Ah, ok. Entonces, sabemos que Dios obró allí a través de los médicos, a través de la ciencia, y pues le devolvió la salud. Y al día de hoy, pues Gloria a Dios. seguimos trabajando para su obra. Estamos convencidos de que Dios le ha dado la salud con ese propósito, ¿verdad? Le ha dado Qué la bueno. vida para que podamos pues servirle. Sí, claro. Y fíjate, deberíamos hacer a lo mejor un episodio de todos los casos médicos en donde ya los doctores dicen, no, ya no hay nada que hacer. Y Dios responde de una Así manera de es. que, ¿cómo que no hay nada que hacer? Aquí estoy yo. Sí, así es. Mire, Sí, qué, qué nos bien. demuestra Dios en este tipo de situaciones que realmente Él tiene el poder soberano sobre todas las Sí, sí, cosas. sí. Dios es quien determina la vida de alguien. Ujú. Cuando es su última respiración, Él lo sabe. Claro. Y también es el dador de la vida, ¿verdad? Obviamente Él da la vida. Ujú. Entonces, pertenecemos a Él y creemos que Él pues tiene los tiempos necesarios e importantes ahí. Ok.
¿Y en qué momento es cuando, bueno, después del alta, se casan ustedes? Es cuando ya vienes para acá. Sí, nosotros nos dan el alta, decidimos casarnos. Yo le dije, yo te voy a honrar casándote allí frente a tus padres. Nos casamos aquí en México. Pero era la primera vez que venías a México. No, no, era la segunda vez que venía a Ah, ya México. habías venido. Sí, sí, Pero yo no había aquí a venido. Torreón. Sí, a Torreón. Ah, sí. Sí, estuve un tiempo en Torreón y también de aquí nos fuimos a Monterrey, también fuimos a la universidad y ahí duramos unos días también. Ah, Pero fue en aquellos tiempos donde estaba muy mala delincuencia aquí en Torreón. De hecho, yo recuerdo exactamente que en mi primer viaje me detuvieron en la Ciudad de México y me interrogaron muchísimo porque Torreón era una zona roja. sí. Entonces a ellos le causaba mucho ruido el hecho de que un extranjero quisiera venir a un área tan Tú más peligrosa. venezolano. O sea, pues, no, Sí, tenías todo el combo para ser sospechoso, interrogarte y todo. sí, Sí, en así aquellos es. años estaba muy feo. Ahora ya no estamos así, ¿eh? En otros lados sí, pero ya aquí ya no. Ya es de los estados más seguros de México. Sí, así es. Entonces, hubo ahí, pues, un cierto, digamos que, eh, interrogatorio allí con Ujú. ellos. Pero no pasó a más, digo, más allá del interrogatorio, nada más querían saber qué quería hacer, cómo lo iba a hacer cuando regresaba a mi país. ¿Qué les dijiste? Pues me voy a casar. Por eso voy a Torreón. No, esa vez fue la vez que vine con mi pastor, esa fue Ah, cuando ok. éramos novios. Ah, cuando viniste a conocer a la familia y Ajá, todo. sí, así es. Ujú. No, pues está bien, qué bien. Y entonces, pues se casaron y que hubo todos los invitados de parte de Laura. Sí, así es. La boda estuvo repleta de la iglesia local. Qué bueno. Fueron quienes nos acompañaron y pasamos un buen tiempo. Digo, igual yo me vine y le dije, me voy a quedar unos 10, 15 días más, 2 semanas más para que aún pases tiempo con tu familia. Ujú. Pero ya sabes que el plan desde un principio fue regresarnos. Y así le hicimos. Sí, sí, sí. Nos casamos, estuvimos aquí, nos regresamos a Venezuela y estando ya mi esposa tuvo un curso intensivo de comida venezolana y todo Mm. esto. O sea que ya sabes hacer arepas, Laura. Excelente. Muy bien. Sí, sí, sí. Y pues luego de eso, al cabo de 6 meses, ocurrió lo que te comentaba. Se abrió la oportunidad de trabajo en la iglesia local. Estuvimos orando a Dios, Dios nos da la dirección y regresamos aquí a México nuevamente. Ok. Pues que probaste las gorditas, Sí, ya la sé. discada, la carne asada y dijiste, no, yo tengo que estar allá. Oye, pero entonces cuando tú te vienes, obviamente fue un proceso en donde estuvieron orando, estuvieron pidiendo la dirección de Dios. Dios les responde, sí, pues los quiero en México, allá hay muchas cosas que hacer. Digo, en todos lados siempre hay cosas que hacer, ¿no? Pero el propósito de Dios, pues lo veían ustedes más acá de este lado. ¿Y tú te viniste ya con un trabajo o estando aquí empezaste a buscar? Sí, una vez que llegué a México, que decidimos regresar a México, eh, resulta que cuando yo salgo de Venezuela en la Embajada de México me dicen, ¿sabes qué? Tú no necesitas nada. Con esto que te vamos a entregar, llegas puedes llegar a migración, a cualquier oficina de migración, entregas este documento y ellos te van a dar tu identificación, tu residencia temporal en Ujú. México. Bueno, así me vine. De hecho, yo no alcancé a recibir el finiquito de mi trabajo. Yo renuncié. Entonces, como te comentaba, mi familia estuvo en contra de esa decisión, porque ya no me iban a ver, porque ya no iban a Sí. estar conmigo. De hecho, también algunos hermanos de la iglesia local estuvieron en contra de que nos viniéramos por tema doctrinal. Sí, claro. Pero a final de cuentas decidimos obedecer a Dios. Y cuando llegamos aquí, pues obviamente no había trabajo, no había casa, no había pues nada de electrodomésticos que puedas necesitar en tu día a día. Y iniciamos desde muy abajo, o sea, Ujú. sin tener absolutamente nada. Y aparte de eso, llegando aquí también
Cuando voy a migración a hacer lo que me dijeron ellos, resulta que había que hacer un pago de como de 12,000 o 15,000 pesos para que me pudieran dar la residencia. Ah, caray. Y el pago era anual. Entonces, eso era algo que tampoco habíamos considerado al momento Híjole. de salir de A mí no me Venezuela. dijeron eso. Sí, pero indudablemente Dios fue bueno. Digo, fueron momentos donde sé que se puso a prueba el matrimonio porque éramos un matrimonio muy joven. Sí. Indudablemente mi esposa me demostró que cumplió su promesa, que ahora sí que en la abundancia y en la escasez voy a estar contigo. Sí. Y se puso a prueba esa promesa y sí, se quedó conmigo aún en la escasez. Claro. Bueno, poco a poco Dios fue proveyendo cada cosa que necesitábamos en su área médica, en la parte física, pero sobre todo nos confortaba el área espiritual que Dios estaba trabajando en nuestras vidas. Qué bueno. De hecho, con respecto al trabajo, salían muchas propuestas de trabajo estando aquí en Torreón, pero fuera de Torreón. Y eran trabajos muy buenos, muy buen remunerados y muy atractivos a la vista del ojo. Pero lo único que no me terminaba de convencer era que Dios me había traído a Torreón. Sí, sí, pues era como que, oye, pues yo te mandé a Torreón, no para que te fueras a otro lado. Así es. Sí, entonces volvimos, sin embargo, a preguntar a Dios otra vez, estando allí en oración, y Dios confirma que es en Torreón. Entonces, a pesar de que eran atractivos los empleos, Sí, claro. tuvimos que dejarlos a un lado. Y Dios comenzó a obrar, Dios comenzó a proveer, y nos fue, pues obviamente, dando todo hasta ahora tener una estabilidad. ¿Tu profesión, Pedro? Yo soy ingeniero de sistemas. Ok. Yo estudié mi carrera en Venezuela. Ujú. Acá en México estuve ejerciendo durante unos 10 años y iniciando este año comencé a trabajar por mi cuenta y también trabajo en aplicación. De hecho, Pedro y yo nos conocimos por el trabajo, Así es. precisamente. En mi trabajo, pues yo te atendía a algunos clientes y entre esos clientes conocí a Pedro con un integrador de sistemas también y ni cuenta nos dimos, o sea, empezamos a hacer la amistad, pero no nos presentamos como cristianos, o sea, Sí, hasta que después te vi en la iglesia, a donde están yendo, ahí con Jorge y Brenda, dije, ah, caray, ¿qué está haciendo aquí Pedro? Lo que óvole, y ya, pues ahí nos dimos cuenta que éramos del mismo bando, ¿ah? claro, claro. Pero así fue como nos conocimos y de hecho ya ni por la mente me pasó que eras extranjero hasta que el buen Israel, un saludo a Israel, no, es que él es extranjero, es venezolano, ah, caray, ¿cómo que es venezolano? Ya hasta que empezamos a platicar. Sí, así es. Sí, ya tuvimos una buena relación. Sí, claro. Oye, Pedro, y hablando de Venezuela, te quiero preguntar, ¿cómo se ejerce el cristianismo en Venezuela? O sea, ¿qué diferencia notas tú de aquí y allá? Sí, yo creo que para responderte eso, tendría yo que citar a Job cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ajá. En Venezuela es muy común que la gente conozca un poco de Dios. Cualquier persona en la calle te va a decir que va a la iglesia o que su familia fue cristiana o él en algún momento de su vida lo fue. Es muy fácil subirse a un taxi y que el taxista lleve la radio cristiana o que te hable de Cristo. Pero lo que es difícil es ver a alguien con una vida transformada, con una vida que precisamente demuestre Ujú. que realmente conoce a Dios. Y paradójicamente el gobierno es muy abierto con respecto al Evangelio. En Venezuela, de hecho, en los lunes cívicos de Venezuela, podían invitar a pastores a que pudieran dar una charla corta referente a la palabra de Dios. O sea, no Eh, es completamente laico el Estado. no lo es. Ah, ok. Entonces, es posible de que quizás una iglesia vaya a instituciones a orar, por lo menos a la policía, a los Ujú. bomberos, a poder orar con ellos o darle charlas con respecto a la palabra de Dios. Y así es como se lleva el evangelio en Venezuela, a través de instituciones, a través de escuelas, de universidades. Y hay muchísimas iglesias, hay muchísimas denominaciones.
Pero que indudablemente, como lo comentabas en un principio, pues hay que filtrar todo eso a través de la palabra de Dios. Claro. Entonces, al no ser un estado completamente laico, sino que sí hay cierta influencia del evangelio, pues no hay impedimento o limitaciones con compartir el evangelio públicamente, ¿no? Que a lo Sí, mejor en la plaza estés predicando o hagas una campaña evangelística en alguna comunidad, no hay esas limitaciones. sí, a tal punto de que, a diferencia de México, no necesitas tramitar un permiso. Ujú. En Venezuela es muy fácil como que una iglesia pues quiera tomar un par de calles y cerrarlas y poner un par de bocinas y hacer una campaña pública y puede hacerlo. Más bien por el contrario, las autoridades apoyan, pueden enviarte gente de vialidad, pueden enviarte Ah, gente qué bien. de la policía para que esté resguardando el lugar o la zona. Pues aquí también, pero más que nada los católicos. Sobre todo en las peregrinaciones, cuando se acerca diciembre y bueno, aquí en Torreón toda la Avenida Juárez se tapa y ya no puedes transitar por ahí y ya están los elementos de vialidad pues apoyando. ¿Va? Pero, qué bien. De hecho, sí había escuchado con el expresidente Maduro que de repente hacía alusión a los evangélicos o a Ujú. un pastor, pero no sabía yo que completamente había cierta influencia del evangelio. Pero, qué bien. Sí, claro, es que también los gobernantes se han dado cuenta que es una población muy vasta y Sí, obviamente ellos manejan números, ¿verdad? Mientras más votos tengan, pues ahí es mayor la probabilidad de poder llegar a un claro. cargo político. Entonces, por eso son afines al cristianismo. O sea, lo Ujú. buscan con el propósito de poder buscar allí ventaja. Sí, claro. Sí, pues siempre es con un beneficio, ¿ah? Claro. Tampoco son de buenas gentes. Pero, qué bien. Entonces, Pedro, ¿has regresado a Venezuela después No, después de 11 años no he podido ¿En serio? regresar al país. Ya había muchos conflictos entre países por el tema Ajá. de inseguridad, por el tema económico del país y era muy complejo el acceder al país desde afuera. Sí, Sí, a pesar de tú ser venezolano, ¿te era difícil? sí, es que las aerolíneas ya no estaban volando. De hecho, a partir de este año comenzaron otra vez de vuelta. Creo que a partir de abril de este año va a Bueno, comenzar del otra vez pasado, a... ¿Perdón? del pasado, de abril del No, no, 25. apenas este abril que va a iniciar, Van a reanudar. van a reanudar otra vez vuelos. Ya. Muchas aerolíneas ya anunciaron el regreso Ujú. Pues de por la vuelos. situación, ¿no? Como está. Sí, así es. Ujú. Pues fíjate, te fuiste de Venezuela, vas a regresar y ya es otra Venezuela Sí, completamente. sí, claro, sí, así Sí. es. De hecho, es ese tiempo de escasez y de necesidad que atravesó Venezuela también impulsó a otros que quizás no conocían a Cristo a poder acercarse o encontrar en Ujú. Cristo una alternativa. Entonces sí hay mucha gente que a través bueno, primero por el COVID y ya después Ujú. fue por la situación económica, se acercaron a Dios. Ajá. Entonces, tu familia, que tu mamá es la que está aquí contigo, ¿no? Sí, así es. Mi mamá, yo soy hijo único y la única familiar directo que tengo vive aquí conmigo. Y lo que te iba a comentar de mi papá Ujú. es que una vez que yo me casé, él se enteró, no sé por medio de quién se enteró, y estaba yo en Venezuela, ya me había casado, había regresado a Venezuela, y un día así cualquiera recibí una llamada de él por teléfono. Mira. Y me dijo, oye, te felicito, escuché que te casaste, que encontraste una buena muchacha y que hace poco pues te casaste. Entonces le comenté, sí, sí, así es. Y me dijo, oye, ¿crees que puedas venir a visitarme? Y le dije, sí, claro, sí puedo ir a verte. Nada más acordemos un día y una hora y ahí voy a estar. Después de veintitantos años sin poder tener una plática con él o sin haberle visto nuevamente, porque esto del divorcio surgió cuando yo apenas tenía un año de edad, Sí, entonces claro. estaba yo muy pequeño. ¿Y No había... cuál era tu sentir, Pedro? ¿No tenías algún resentimiento? ¿O qué era tu sentir? Fíjate que yo creo que cuando llegué a mi adolescencia comencé a hacerme ese tipo de preguntas, de que Ujú. por qué él había tomado esa decisión. Pero pienso yo que como ya estaba más grande, ya podía comprender ya lo que había ocurrido. Mamá pudo explicármelo no desde un punto de vista de crear culpa, Ujú. sino desde un punto de vista que pudiera conocer yo cómo surgieron
las cosas. Entonces, como me lo contó así, yo sabía que era a raíz de un hombre que se había apartado de Dios, ¿verdad? Indudablemente cuando nos alejamos de Dios comenzamos a tomar Claro. malas decisiones y esas malas decisiones nos llevan a otras malas decisiones y al final de cuentas cuando nos damos cuenta estamos tan apartados de Dios que estamos inmersos, ¿verdad?, en el pecado. Y fue lo que le ocurrió. De hecho, cuando llegué al lugar donde él estaba en la casa de su mamá, estaba postrado en una cama porque le habían diagnosticado cáncer de columna y le habían operado y había tenido una recaída. Pero su mamá ya estaba muy grande, es decir, mi abuela tenía alrededor de unos 80 y tantos años, casi 90, y con ella vivía. Entonces ella no podía alimentarlo a él y vivían solos, aislados. Eran unas condiciones muy precarias. Su cuerpo estaba lleno de llagas porque pasaban mucho tiempo acostados sin moverse del lugar. Y pues lejos de querer recriminar algo, sentí compasión porque de cierta manera nosotros estamos así físicamente cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a sus servicios. Estábamos en unas condiciones precarias, ¿verdad?, alejados de Él. Entonces, pues lejos de recriminar algo, le dije, no, yo te perdono. Nos pudimos reconciliar, él pudo conocer a mi esposa, porque mi esposa me acompañó. Y inclusive fui más allá porque le dije, vente con nosotros, déjame hablar con un tío. Tengo un tío que tiene una casa y tiene cuartitos así independientes. Y le dije que me rente uno de sus cuartos y te vienes con nosotros. Y hablé con una prima que era enfermera y le dije, ¿sabes qué? Para que le hagas curaciones. Y claro que sí. Y luego de eso duró aproximadamente unos 6 meses. Y fue cuando yo me regresé a México. O sea, eso fue el tiempo que duramos en Venezuela. Sí. Él se vino con nosotros, lo atendimos, le dimos ropa, le damos alimento. Y bueno, tomamos la decisión de venirnos a México. Y mi tío me dijo, no, ¿sabes qué? Tú ve, yo me hago cargo de él. Yo me voy a hacer cargo de él. Aquí lo vamos a seguir cuidando. Y papá duró... Perdón, sí, tu tío ese era hermano de tu mamá sí, así es, hermano de mi mamá. y aún él no había resentimiento con... Sí, aún él no había resentimiento. Sí, así es. De hecho, mi tío ya falleció también. Muchas cosas me enseñó. Entonces digo, parte de eso es su nueva vida en Cristo, ¿verdad? Claro. que pudo mostrar a través de la compasión hacia Sí, otros. claro. Yo me vine y después que me vine, papá duró 4 meses de vida y luego nos enteramos, estando aquí en México, que había fallecido. Ah, Y la verdad, todo ese proceso nos ayudó mucho, me ayudó de manera particular a no poder tener un resentimiento, sino decir, bueno, lo que pude hacer por él, lo hice, ¿verdad? sí, claro. Lo que estuvo a mi alcance, Ajá. aunque fueron en sus últimos momentos de vida, Sí. pues lo pudimos hacer y eso hizo que el luto pues no fue tan extenso. Claro. Sí, tú pudiste, digo, muchas otras personas en una situación así, al ver la condición, pues dicen, no, ya le tocó y Claro. está pagando a lo mejor en lo que hizo, ¿no? Y hubieran decidido no ayudar, pero en tu corazón Dios puso el ayudar, apoyar, perdonar lo que se tuviera que perdonar y apoyar en lo que se pudiera. Sí, yo digo que una de las cosas que me confrontó fue la parábola de los 2 deudores, ¿verdad? A uno le fue perdonado muchísimo más Ujú, que la deuda que le tenían a él. claro. Y cuando lo llevamos eso al ámbito espiritual, sabemos que a mí se me fue perdonado muchísimo más que lo que papá me pudo haber hecho a mí. Entonces, cuando yo puedo comprender eso de manera espiritual, digo, no tengo por qué no perdonarlo. Claro. Sí, a mí se me fue perdonado muchísimo. Jesús Ujú. cuando nos enseñó a orar dijo, yo voy a perdonarte así como tú perdonas a aquellos que te ofenden. Sí, sí, Y sí. entonces hay una condicionante del perdón Ujú. que recibimos de Dios, ¿verdad? Claro. No, pues qué experiencia, ¿no? Y Pedro, pues en tu caminar ha habido de todo, ¿no? En tu caminar en Cristo, tú con tu esposa también. ¿Qué pudieras decir para cerrar acerca de este caminar con Cristo? ¿Qué pudieras decirle a la audiencia que nos escucha acerca de este camino que muchos ya emprendimos, que muchos ya comenzamos, que algunos ya se han ido
y algunos pues todavía ahí batallando a gritos y sombrerazos, pero aquí estamos. Sí, pues yo puedo animar a los que nos escuchan a poder permanecer en obediencia a Dios. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo es que más importante que lo que estás haciendo es quién está contigo o quién te está mandando a hacer lo que estás haciendo. Entonces, en la obediencia hay bendición. Si tú estás obedeciendo a Dios y estás haciendo lo que Dios quiere que tú estés haciendo, ahí Dios va a enviar bendición, ¿no? Y dice que las bendiciones de Dios no añaden tristezas con ellas. Entonces hemos aprendido de que en Dios, Dios lo puede llenar todo. De hecho, digo, comentándote esto, a raíz del cáncer mi esposa quedó incapacitada para poder tener hijos. Y una de las cosas que nosotros hemos entendido es que Dios tiene que llenar tu corazón. Y si Dios no es suficiente para llenar tu corazón, no lo va a hacer un trabajo, ni lo va a hacer hijos, ni lo van a hacer tu esposo o tu esposa. Claro. Dios tiene que llenar, Dios es suficiente para hacerlo. Entonces, en esa suficiencia hemos encontrado un consuelo grande en nuestros corazones y hemos encontrado un buen Padre, ¿verdad? Entonces, si hay alguien en quien podemos nosotros confiar plenamente en que tu vida está segura y que mi vida está segura, es en Dios. Porque es el único lugar donde nosotros podemos estar completamente seguros. Completamente seguros y completamente protegidos. Sí, así es. Digo, como lo has dicho, Dios es suficiente. A veces nos pudiera parecer que no, por las circunstancias, por nuestro estado de ánimo, pero claro que lo es. Sí, Digo, así es. lo vemos a diario, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por este tiempo que te das de estar con nosotros, por platicar. Siempre es un placer platicar contigo y esperemos que pues, no sea la única vez. Cuando gustes invitarme aquí, voy a estar a tu disposición, Abraham. Muchas gracias y Pedro. muchas gracias a los hermanos que nos escuchan. Este fue el venezolano Pedro Gutiérrez. Así es que, pues ya es más torreonense, más lagunero que muchos de nosotros, ¿no? Invítenlo a comer gorditas, a la discada, etcétera. Solo sin chile. Oh, Es a lo único que no me he acostumbrado. todavía al chile. no. Bueno, ahí pónganle chile del que no pica. Pues muchas gracias, Pedro, nuevamente. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por estar aquí con nosotros, por llegar hasta este punto. Y pues nos vemos en el siguiente episodio donde también vamos a platicar. Hasta luego.